Bueno, empezaré por la introducción, así que esta es la introducción. We will know the importance of the different culture through the difficulties of adaptation for Mexican abroad. We will see their way of dressing, speaking, beliefs, and the math involving their education and their religion. That will make us aware of the various cultural clashes. That will cool experience if we were to work abroad. La cultura en Marruecos. La estética. Por generaciones, las mujeres de la cultura bereber han empleado el aceite de agarrán, popularmente bautizado como el oro verde de Marruecos, para embellecer su piel y su cabello en medio de condiciones climáticas severas. El aceite tiene unas cualidades antioxidantes que son increíbles, dice Raúl Daluz, educador internacional de la firma de uso profesional Marrocanol, cuyos productos para el cabello tienen el aceite de argán como ingrediente principal. Sus creencias. En Marruecos se dice a menudo que no se debe criticar ni al rey ni la religión, ni hablar del conflicto con los saharauis. Se trata de los temas de debates más delicados del país y se han de evitar discutirlos en público en un viaje en Marruecos. Por supuesto, los medios de comunicación están sujetos a una especial censura en el país y no se permite escribir o publicar cualquier cosa sobre todo lo que respecta a estos tres temas. El país es todavía muy tradicional y no se ve modernizado con los años. Parece más bien lo contrario. Por ejemplo, el aborto y la homosexualidad están completamente prohibidos en el país y pueden proponer entrar en prisión. La religión. La religión en Marruecos es el Islam y la mayoría de la población marroquí se compone de los musulmanes sunistas de la Maliki, rito religioso. Aunque la libertad de la fe religiosa es una permitida por el derecho marroquí, son muy pocos los no musulmanes de la vivienda en el país. La educación. En Marruecos existen dos tipos de enseñanzas, la pública y la privada. Un sector de la enseñanza privada está bajo la tutela del gobierno, compuesto por los centros de enseñanza preescolares, primarios y secundaria, cuya estructura y programas y métodos son similares a la enseñanza pública. La enseñanza privada escolariza aproximadamente un 3% de la población. El idioma. El idioma en Marruecos tiene dos idiomas oficiales, el árabe y el amazigh. Cada idioma se habla en diferentes formas dialectales. Además, el árabe clásico y el francés son los idiomas administrativos y el amazigh no tiene forma unificada. En realidad corresponde a diferentes lenguas bereberes septentrionales. El francés y en menor medida el español también están muy presentes en Marruecos, mientras que el inglés gana terreno en el mundo de los negocios y el comercio internacional. Organización social. En Marruecos es una democracia pluralista. El artículo 3 de la Constitución de 1996 estipulada que los partidos políticos, los locales y las cámaras profesionales ocurren a la organización y a la representación de los ciudadanos. No podrá haber partido único ni los partidos políticos. Aspectos principales para entablar negocios con personas en Marruecos. Marruecos es un país lleno de costumbres particulares fundamentales en las relaciones personales y el respeto. Para emprender un negocio exitoso en esta religión, se encuentra viviendo un gran cambio socioeconómico. Debes conocer parte de su cultura, respetarla y ser socialmente inteligente. Las claves para iniciar negocios en Marruecos son el respeto y la confianza, una vez a mano con la otra. Es decir, se debe respetar y aceptar las costumbres de su país, de su socio, agradecer su hospitalidad y sobre todo y conocer y acatar las normas de su casa. No de ser muy probable, no ser muy probable que su negocio nunca dé frutos. Hola, mi nombre es Arturo y vengo a presentar el país Perú. Cultura. Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en la altura de los Andes. La cultura peruana es una hermosa mezcla de tradiciones hispanas y nativas. Estos descendientes incas han preservado y desarrollado con éxito sus orgullosas culturas. Creencias. En el Perú predomina el cristianismo, en su mayoría católicos. Este llegó al Perú acompañado de los conquistadores.
Actitudes y lenguas de Perú. Lengua. El español peruano es el idioma español o castellano utilizado en la República de Perú como una de sus lenguas oficiales. Este se compone de 4 dialectos en su territorio que involucra al 82% de sus habitantes. Actitudes. Se trata de explorar lo que un grupo de ciudadanos desea para el futuro de Perú, las actitudes que muestra frente al futuro, presente y pasado del mismo y los niveles de satisfacción con él. Organización y educación. Perú reconoce que el derecho universal de las problemáticas a una calidad de vida decorosa y al acceso a determinados de servicios que les hacen posibles como salud, educación, seguridad y saneamiento. La educación en Perú se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la Política Nacional de Educación. Esto es todo. A mí me tocó el continente Oceanía y de país a de Nueva Zelanda, así que empecemos. La estética de Nueva Zelanda está formada por 4 millones de neozelandeses aproximadamente, pero el 69% son de origen europeo, el 14.6% son de indígenas maorís, el 9.2% son asiáticos y el 6.9% corresponden a los no maoríes de la isla del Pacífico. Actitudes. Bueno, de modo general puede afirmarse que los neozelandeses son francos, de espíritu libre e independiente, curiosos y abiertos a conocer otras culturas. Les gusta la idea de mostrar como personas fuertes, adaptables, que encaran con certeza las circunstancias adversas, dotados para resistir. De religión. En la actualidad, más del 60% de la población neozelandesa profesa el cristianismo. Dentro de esta, los cultos más importantes son el anglicano, que son aproximadamente el 25% de los neozelandeses, el presbiteriano, en un 16%, y el católico romano con 15%. También tiene una destacada presencia entre la población la iglesia metodista. La cultura. Bueno, la cultura de Nueva Zelanda es una fusión entre la cultura maorí y la proveniente de los descendientes de los colonos británicos, de los cuales la mayoría era clase obrera. Los maorís llegaron a la actual Nueva Zelanda en sucesivas olas migratorias que comienzan alrededor del año 1000 después de Cristo. La cultura materialista. Bueno, aquí hay 3 de los principales, ¿cómo se les podría decir? No sé, los principales lugares turísticos, que viene siendo el set del Hobby, que fue muy popular, de hecho, las cuevas de Waitomo, y por último, y es un poco el que más destaca, es el Museo Nacional de Te Papa. Luego, en la educación. Actualmente en Nueva Zelanda, la educación escolar entre los 6 y los 16 años es gratuita y obligatoria. De acuerdo a los datos de la OCDE, un 96% de los alumnos de primaria asiste a las escuelas públicas y un 85% en la educación secundaria lo hace. Los profesores en Nueva Zelanda tienen estándares obligatorias para los docentes recién graduados. Además de la certificación, los profesores deben complementar 2 años de inducción. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Melanie y el día de hoy voy a presentar el país de China, su cultura y su estética. Esta cultura estética es un sistema multinivel integrado por diversas etnias y estructuras sociales que manifiestan en la comprensión y transmisión de la cultura estética propia de la sociedad moderna. Algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Actitudes, creencias y religión. Su cultura ha fortalecido a través del respeto, por lo que un chino jamás le hará perder la cara a otro chino o a otra persona en público. Es decir, nunca lo humillará ni le hará quedar mal delante de nadie. Para ellos decir no es poder perder la cara a una persona. China tiene una variedad de religiones y tradiciones filosóficas por siglos. Estas sistemas se han influenciado entre ellos y sus prácticas diarias de las personas
obran diferentes ideas y costumbres. El pabellón chino Sirumtang explora 3 sistemas de creencias centrales: budismo, confucianismo y taoísmo. En China, el 67.5% de la población es creyente. Sobre su cultura materialista, su educación e idioma y organización social. El grupo chino, el materialismo, es el significado posiblemente conectado con el consumo de bienes suntuarios, mientras que el uso del crédito afecta negativamente el consumo de bienes suntuarios. Esto es porque los chinos no usan del crédito para consumir bienes suntuarios. Sobre la educación elemental abarca la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Puede ser media o superior. Para ellos es muy importante la educación, pasan alrededor de 20 horas diarias estudiando. Incluso hay cafés que están abiertos las 24 horas, pero muy pocos estudiantes recurren ahí, ya que el café está alrededor de $4 o $5. El día que presentan para alguna universidad o algo por el estilo, ese día no hay movimiento, no se trabaja, los aviones no pueden aterrizar ni nada por el estilo, ya que para China es muy importante pues los estudiantes. Sobre su idioma original es el mandarín. Puede ser chino mandarín o se conoce también como mandarín. Es el conjunto de dialectos del chino mutuamente inteligibles que se hablan en el norte, centro y suroeste de China. El término chino es Binjin. En China existen organizaciones sociales que, de acuerdo con la Constitución y normas y las demás leyes, desarrollan actividades de forma independiente. Tienen filiales en todas las ciudades y zonas rurales. Principales aspectos que deben de conocer si eres mexicano y quieres entablar algún negocio con los chinos. Lo primero que se necesita es dominar el idioma. El chino mandarín es uno de los idiomas más importantes del mundo, además de ser antiguo. También es mantener una buena conversación. Los chinos necesitan conocer primero a la persona antes de realizar cualquier negocio con ellos. Es fundamental no comenzar la conversación hablando de temas de negocios. Después de que suceda todo esto y que ya hayan hablado sobre el negocio, también es muy común una comida de negocios, hablar sobre creencias, etcétera. También tener una propia tarjeta de presentación. Esta tarjeta se entregará al inicio de la reunión junto con el saludo correspondiente hacia la persona con la cual vamos a hablar sobre nuestro negocio. Muy buenos días, mi nombre es Brian Danilo Reyes Garza. Me tocó hablar de la cultura del país de Estados Unidos. La estética de un estadounidense es ecléctica y formal. Sus actitudes y creencias son el individualismo, la autoconfianza, la independencia, entre otras. ¿Cómo son los estadounidenses? Los estadounidenses son honestos, son directos. Otra de las actitudes de los estadounidenses es que le dan mucha importancia al éxito personal y a los logros. Su religión de los Estados Unidos es el 80% cristiano. La cultura de un estadounidense es la música, el baile, el fútbol, el béisbol, el baloncesto, entre muchas más. El sistema educativo en Estados Unidos es mayoritariamente público. El idioma de los Estados Unidos, el 80% es inglés. Mi nombre es Nora Karina Sánchez Rodríguez y hoy hablaré sobre el país de Noruega. Estética. Noruega posee un dinámico puntaje sector cultural y artístico.
Hoy, como en el pasado, muchos artistas noruegos y otros profesionales de la cultura encuentran inspiración más allá de las fronteras nacionales. La arquitectura, la música, la literatura y las artes visuales gozan de reconocimiento internacional, y varios artistas, escritores y músicos noruegos se encuentran entre los mejores del mundo. Cultura materialista. La cultura de Noruega está estrechamente vinculada a la historia geográfica del país. La cultura agrícola noruega, única, sostenida hasta el día de hoy, ha sido el resultado no solo de la escasez de recursos y un clima severo, sino también de las antiguas leyes de propiedad. En el siglo XIX provocó un fuerte movimiento nacionalista romántico, que dicho es visible en el idioma y en los medios de comunicación noruegos. En el siglo XIX, la cultura noruega floreció a medida que continuaban los esfuerzos para lograr una identidad independiente en las áreas de literatura, arte y música. Esto continúa hoy en día en las artes escénicas como resultado del apoyo gubernamental para las exposiciones, proyectos culturales y obras de arte. Organización social. En Noruega, una estructura social basada en igualdad y conciliación de un sistema público en materia de educación y sanidad. Han creado una sociedad que proporciona una red de seguridad para sus habitantes, independientemente de la suerte que hayan tenido en la vida y de su origen familiar. Así, las políticas activas llevadas a cabo desde los años 70 en materia de igualdad entre géneros han favorecido la conciliación entre la vida profesional y la familiar. Idioma. El noruego junto al sueco, el danés e islandés y fereos es una lengua germánica de la rama septentrional a excepción de pequeñas comunidades de migrantes. El noruego no se habla fuera de Noruega. El noruego es una lengua especialmente cercana al sueco y al danés. Religión. La mayor parte de la población noruega, el 88.95%, es creyente. La religión más extendida es el cristianismo, con un 84.01% de personas que lo profesan. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha disminuido. Ha pasado del 92.54% al 88.95%. Muchas gracias por su atención. Conclusión general. Podemos ver en esta actividad cómo el choque de cultura afecta en prácticamente todo cuando uno va a emigrar a otro país, continente o ciudad. Así que en la actividad observamos las diferentes características que se tienen que tomar en cuenta cuando decidimos integrarnos a un trabajo en el extranjero. En esta actividad nos ha enseñado las dificultades a las que no podemos exponer si decidimos irnos a otro país, pero siempre hay que tomar en cuenta que también como puede ser complicado, puede ser fácil, ya que en algunos países es más fácil adaptarse que en otros. Claro ejemplo, en la comunidad asiática, que en ellos es un poco más complicado adaptarse a ti y tú a ellos. Así que siempre que pensemos en irnos a otro país, hay que conocerlo mejor para ver sus diferentes perspectivas. También pudimos ver cómo es el tema del choque cultural en los negocios, ya que nos sirve igualmente para ver sus diferentes perspectivas en el ámbito laboral. Sin embargo, hay que prestar mucha atención porque si bien vimos, no es nada fácil adaptarse a una nueva forma financiera o un nuevo uso de diferente moneda en cualquier país o continente. Muchas gracias por su atención. Y esto es todo.